Hola, bienvenido. Vamos a hablar de la implementación de SWAT, una plataforma o LMS abierto. Y vamos a centrarnos principalmente en un ejemplo de implementación que sería el timeline o la red social. Esto supone aproximadamente el 2% del código y claro, explicar todo el código sería muy pesado, muy largo. Nos vamos a centrar en esta parte que quizás es la más interesante para los estudiantes. Este sería un resumen de todos los contenidos que vamos a ver. Primero, antes de entrar en la implementación, vamos a hablar sobre la historia de la plataforma SWAT, sobre sus principales características, sobre la instalación de SWAT en la Universidad de Granada, sobre la instalación de SWAT como sistema abierto disponible para todo el mundo en OpenSWAT. Luego ya pasaremos a la implementación, concretamente a los servidores hardware que han alojado tanto en la Universidad de Granada como en OpenSWAT el servicio, y ya entraremos en la parte de software, en principio en generalidades, y luego ya nos centraremos en el timeline. Entonces, dentro de software vamos a ver cuestiones referentes al software libre, puesto que la plataforma desde hace ya más de una década es software libre. Luego vamos a entrar a dar algunos aspectos de qué es, con qué tecnología está hecho. Sería el HTML, el CSS y el JavaScript. No está hecha la plataforma de la forma habitual en la que se suelen hacer, por ejemplo en PHP, sino que está implementada con la tecnología CGI y concretamente en el lenguaje C. Luego hablaremos del núcleo de SWAT, que constituye la mayor parte del código y que está implementado en C. Algo sobre la base de datos que acompaña a este código en C y algunos otros módulos aparte de SWAT Core. Luego nos centraremos en el timeline y concretamente pues explicaremos cuál es el funcionamiento general, qué son las notas y qué son las publicaciones. La parte de la base de datos, aquellas tablas de la base de datos más relacionadas con la implementación del timeline. Una parte fundamental, difícil de pensar en un primer momento, tiene cierta complejidad, que es cómo coger las publicaciones de la base de datos, luego cómo mostrarlas y luego nos centraremos en más detalles sobre el layout, es decir, sobre el diseño, el aspecto, la organización física de cada una de las partes del timeline. Y bueno, daremos unos detalles al final sobre cómo se insertan tanto enlaces externos como enlaces a perfiles de usuario. Por último, una vez acabada la implementación, finalizaremos con las metas futuras o los objetivos pensados para el futuro en cuanto al desarrollo de la plataforma. Daremos unas conclusiones y hablaremos sobre quiénes somos nosotros. Comenzamos con la historia de la plataforma. En cada una de las secciones he añadido una cita como motivación. En este caso se trata de un proverbio chino que dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años y el segundo mejor momento es ahora. Esto alude a pues ciertas dificultades en el desarrollo de la plataforma que provienen en parte de cuántos hemos sido los desarrolladores, muy pocos, el contexto en el que se ha ido desarrollando, cuándo lo liberamos, quizás fue tarde, pero bueno, en definitiva es cierto que no siempre se está en el momento idóneo, pero hay que seguir hacia adelante y siempre confiar que es mejor hacer algo tarde que no hacerlo. Actualmente, en 2022, hay una oferta muy amplia de sistemas LMS o Learning Management Systems, es decir, sistemas de gestión del aprendizaje, y podemos decir que hay cientos de LMS disponibles, tanto sistemas de pago, sistemas cuyo código no está abierto, como sistemas de software libre, sistemas que son caros frente a sistemas que son gratuitos, siempre con algunas restricciones, y sistemas instalables en los servidores del propio cliente o bien accesibles en la nube. Como ejemplo podemos ver que en la web GetUp, al buscar Learning Management System Software, aparecen 524 productos.
Y en la web de Capterra, lo mismo, al buscar software LMS aparecen 1071 productos. Este número además va aumentando, son cifras de mayo de 2022. Pero nosotros comenzamos en 1999, es decir, hace ya casi 23 años. Y entonces no había tantos disponibles. Comenzamos a desarrollar nuestro propio sistema desde cero completamente. Al sistema le llamamos Sistema Web de Apoyo a la Docencia en español. Por supuesto, en ese momento no estábamos pensando en la internacionalización. De aquí vienen las siglas de SWAT, S-W-A-T. ¿Qué ocurre? Que al internacionalizarlo, bueno, pues el nombre ya está muy establecido, entonces buscamos una alternativa que podría ser espacio de trabajo social a distancia. Se trata de una plataforma web para manejar asignaturas, estudiantes y profesores que tiene funcionalidades para soportar o para ayudar, mejor dicho, a la enseñanza y al aprendizaje. Como veis ahí hay dos enlaces, uno sería el de la Universidad de Granada y otro sería el sistema abierto OpenSWAT. Bueno, aquí en la gráfica de la derecha tenéis todos los años en el eje X, desde septiembre de 1999 cuando empezamos, hasta la fecha actual que estamos a principios de junio de 2022. La gráfica representa el número de líneas de código. Bueno, no es la mejor medición del rendimiento, de las características de un software, pero sí da una idea del crecimiento que ha ido teniendo, ¿no? De que de forma constante el programa ha ido creciendo. Como veis, hasta el año 2003 aproximadamente se utilizó solamente en la Universidad de Granada y solamente en el Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, en unas pocas asignaturas de este departamento. A partir del año 2003 nos concedieron 3 proyectos sucesivos de innovación docente hasta 2008, y en el marco de esos 3 proyectos la plataforma fue creciendo y se fue extendiendo al resto de la Universidad de Granada. Podemos decir que para el año 2006-2007 ya había bastantes facultades, bastantes profesores, cientos de profesores que estaban usando la plataforma. Tanto es así que en el año 2008 la plataforma se alojó en servidores que ya no eran del departamento de ATC, sino del Centro de Enseñanzas Virtuales, el antiguo CEBUG, ahora llamado CEPRUD, que da soporte a toda la docencia virtual de la Universidad de Granada. No era la plataforma completamente oficial con un soporte oficial, pero sí se alojó en unos servidores centralizados. ¿Qué ocurre? La plataforma fue creciendo. De hecho, en 2010, como veis en la gráfica, se liberó el software a través de la Oficina de Software Libre de la Universidad de Granada. En 2012 yo tuve una estancia de investigación en la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, y allí también se hizo una instalación de la plataforma. Viendo las necesidades que había allí, viendo la posibilidad de instalar la plataforma para otros centros, para otras universidades o otras instituciones docentes, pues fuimos pensando en ampliar la funcionalidad, en mejorar la instalación, mejorar la internacionalización, de manera que a partir de 2012 también se nos ocurrió pues ofrecerla en abierto, en la nube, en lugar de tener que hacer una instalación, que es algo bastante engorroso y que requiere además de ciertas características por parte de la institución, cierto coste en cuanto a hardware y en cuanto a mantenimiento. Necesita personal especializado para realizar el mantenimiento. Entonces, la idea de OpenSWAT.org sería ofrecer gratuitamente a cualquier usuario de cualquier institución la plataforma sin necesidad nada más que crearse una cuenta y comenzar a utilizarla. Como veis aquí abajo, en el año 2016, después del verano de 2016, al comenzar el curso 2016-2017, la plataforma dejó de estar ya disponible en el Centro de Enseñanzas Virtuales y de nuevo volvió al Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores, puesto que la Universidad de Granada decidió apostar por otro software extendido mundialmente y también software libre, y
bueno, pasó a una plataforma que denominó Prado, que está basado en otro software bastante conocido. Y a partir de ahí, desde 2016, se sigue ofreciendo SWAT a la Universidad de Granada a través del departamento de ATC, como decía, y el uso pues ha ido bajando. El uso ya se puede decir que no ha continuado por el mismo camino. En esta parte vamos a hablar sobre las características principales y las funcionalidades de la plataforma, de una manera muy resumida. No se trata en esta charla de hablar de hacer un manual de lo que ofrece la plataforma, sino que el objetivo principal es hablar de la implementación, así que lo vamos a ver de una forma muy resumida, solamente como introducción. La cita en este caso sería una de las acepciones que podemos encontrar de la palabra SWAT en un diccionario de inglés, que es un manojo, un grupo, una agrupación de varias cosas similares. Esto tiene relación con nuestra plataforma, que sería un montón de funcionalidades agregadas, todas siguiendo una línea, ¿no?, que sería el apoyo a la docencia y al aprendizaje. En las dos figuras que tenéis en esta diapositiva se muestra el aspecto que tiene la plataforma. En la izquierda sería la vista que hay en un navegador típico en un ordenador, y la derecha sería la vista que tiene con una de las apps disponibles, en este caso para Android, que sería su Android. Como veis, en la parte de la izquierda aparecen unos colores, pero esos colores son muy personalizables, puesto que tenemos bastantes diseños, tanto en cuanto a iconos, en disposición de esos iconos, disposición del diseño de la pantalla, como los fondos, colores, etcétera. De hecho, recientemente hemos añadido un modo oscuro que fue muy solicitado por parte de algunos estudiantes, que permite pues descansar la vista con unos fondos muy oscuros y unos textos más claros, en caso de que se vea la plataforma en condiciones de poca iluminación, por ejemplo de noche. Las características principales están resumidas en esta diapositiva. SWAT es software libre, está traducido actualmente a 9 idiomas, tiene un diseño en general responsive, es decir, que se adapta a el uso en distintos tamaños de pantalla. Por ejemplo, en un móvil pues se vería menos información, pero hay que decir que bueno, el paso a diseño responsive no se hizo desde el primer momento. En 1999, de hecho, nadie navegaba desde un móvil, y se ha hecho con bastante posterioridad, de forma reciente, hace unos pocos años. Y claro, no todas las funciones, absolutamente todas las funciones, tienen ese diseño responsive, de modo que hay algunas partes de administración que se usan menos, que dado lo difícil que puede ser hacer este diseño, pues como tantas otras cosas está pospuesto para cuando se pueda. También hay una app para Android que se ha usado bastante, y recientemente se ha llegado a poner también en el mercado una app para iOS, que no sería su Android en este caso, sino iSWAT. La plataforma está pensada, o fue pensada originalmente, para aprendizaje presencial, pero también se puede utilizar para aprendizaje mixto, o incluso hay algunos que lo han utilizado para aprendizaje a distancia. La plataforma está organizada de una manera jerárquica. Tendríamos en la cabecera, o en el tope, en la cima de la jerarquía, la propia plataforma o el sistema, del cual colgarían países. Están inscritos o dados de alta todos los países del mundo. Cada uno de los países tiene a su vez instituciones. Actualmente hay más de 22.000 instituciones creadas, tanto en SWAT de la Universidad de Granada, aunque la Universidad de Granada solamente se utiliza para asignaturas de esta institución, como en OpenSWAT, que sí se puede utilizar con cualquier institución. Centros. Dentro de una institución habría centros. Un centro sería un edificio, una facultad, una escuela. Cada centro a su vez engloba una o varias titulaciones, títulos, másteres, carreras. Cada una de estas carreras tendría asignaturas o materias.
y cada una de estas asignaturas de materias tendría tipos de grupos y para cada tipo de grupo habría uno o varios grupos. En cuanto a los roles de usuario, hay actualmente 10 disponibles, que serían desconocido, invitado, usuario. Usuario significa un estudiante o un profesor que en este momento no está dentro de alguna de sus asignaturas. Luego estaría estudiante, profesor sin capacidades de edición, profesor con capacidades de edición, administrador de titulación, administrador de centro, administrador de institución y administrador global del sistema. En cuanto a las funcionalidades que proporciona la plataforma, pues hay una enumeración en esta diapositiva de muchas de ellas, pero por supuesto hay más detalles. La primera sería la red social, que es de la que vamos a hablar, del timeline. Aparte del timeline se incluye también lo típico de seguidores y seguidos, calendario, horario, notificaciones. Las notificaciones pueden aparecer en la plataforma o se pueden enviar por correo electrónico. Información sobre la asignatura, por ejemplo sobre el programa de la asignatura, sobre la guía docente, sobre la bibliografía, etcétera. Documentos, es decir, alojar documentos para descarga de los estudiantes, vídeos, PDF, etcétera. Ficheros compartidos que no solamente pueden proporcionar los profesores, sino que los propios estudiantes los pueden compartir con el resto de la clase o con un grupo. El portfolio, que sería pues todos los ficheros que va subiendo un estudiante, por ejemplo trabajos que le va mandando el profesor y el estudiante lo va subiendo para que lo vea él mismo y sus profesores. Las notas, las calificaciones, asignaciones o actividades, es decir, trabajos que manda el profesor que normalmente, aparte de la descripción, conllevan la entrega de algún trabajo, de algún fichero. Proyectos que, bueno, actualmente están pensados para cuestiones como trabajo fin de grado o trabajo fin de máster o tesis, convocatorias de examen, exámenes de tipo test, exámenes en sí mismos, es decir, la diferencia es que los quizzes o los exámenes de tipo test serían test de autoevaluación y los exámenes son exámenes reales que puede corregir el profesor después. Bueno, los corrige automáticamente en la plataforma, pero el profesor tiene disponibles las calificaciones. Esto se desarrolló al principio de la pandemia y se ha utilizado en algunas asignaturas y se sigue utilizando actualmente. Juegos, que sería una especie de exámenes o test compartidos en la clase donde el profesor proyecta en la pizarra o en la pantalla del aula las preguntas y los estudiantes desde sus teléfonos móviles, desde el ordenador, van contestando. Encuestas, gestión de grupos, listas de estudiantes y de profesores en distintos formatos, códigos QR para el control de asistencia o también control de asistencia de manera tradicional, foros de discusión, avisos de la asignatura, sistema de mensajería, es decir, parecido al correo electrónico, estadísticas de uso. Esta plataforma tiene muchísimas estadísticas y analíticas disponibles no solamente por parte de los administradores, sino también por parte de los profesores y de otros usuarios, y agenda personal del usuario y gestión de las preferencias o los settings, digamos, la administración de, por ejemplo, qué colores queremos ver, de qué manera queremos ver el menú, en qué idioma está configurada la plataforma, etcétera. Todas las características, hay un manual completo que está alojado en GitHub y podéis consultarlo en el enlace que aparece ahí, que está tanto en inglés como en español. En esta sección vamos a ver algunas cifras del uso de la plataforma a lo largo del tiempo y actualmente en la Universidad de Granada. La cita en este caso es de una canción de Alan Parsons Project que dice todo lo que sube tiene que bajar. Ahora veréis por qué. Bueno, en esta primera transparencia aparecería el número
de páginas vistas, es decir, cada vez que se hace un clic aparece una página, eso sería un page view o una vista de página. Desde enero de 2005, que es el momento en que comenzaron a guardarse estas estadísticas, es decir, la plataforma desde 1999 hasta finales de 2004 no guardó esa información. A partir de crear la tabla de log en la base de datos, se guardan todos los accesos desde, como ya digo, desde enero de 2005 hasta mayo de 2022. Se han hecho un total de 485 millones de clics que están todos guardados en la base de datos. Esto supone un reto importante en cuanto al almacenamiento y al acceso y a la indexación de esa base de datos, porque es una tabla bastante grande que ocupa bastantes gigabytes y bueno, pues hay que diseñarlo de manera adecuada para que no colapse y para que vaya rápido. De esos 485 millones de clics, el 80% corresponden a accesos de estudiantes, el 5% a accesos de profesores, menos del 1% a accesos de administradores y el 14% a otros accesos, por ejemplo, usuarios que están entrando y que todavía no están identificados como estudiantes o profesores o que no han entrado todavía en una de sus asignaturas. El número de usuarios distintos desde ese año, desde 2005, que han utilizado la plataforma, casi alcanza los 200.000. Hay que pensar que en la Universidad de Granada antes llegaron a usarlo en los años de máximo uso unos 50.000 estudiantes distintos en un año. Entonces, contando todos los años y los solapamientos, pues se ha llegado a esa cifra, 199.794 usuarios distintos, que ya serán algunos más. El 88% de esos usuarios han sido estudiantes, el 2% profesores, casi 4.000 profesores distintos, 36.000 han sido invitados, es decir, usuarios que se han creado una cuenta pero que no han llegado a ser profesores o estudiantes, o que todavía no eran profesores o estudiantes, y 133 administradores totales. Recordad que hay administradores, no solamente los administradores globales, sino administradores de centros, de institución y de titulaciones. Otras cifras, pues el número de mensajes dentro de la mensajería interna, esta especie de correo electrónico interno, pues se han enviado 2 millones aproximadamente de mensajes y se han recibido 21 millones de copias de esos mensajes. Esto es así porque muchos de los mensajes pues se envían a 20 a 30 usuarios o a una clase completa de 100 usuarios. Entonces se crean muchas copias, no copias, sino muchos enlaces al mensaje original por cada uno de los enviados. Actualmente en la plataforma hay 155.000, casi 156.000 usuarios. Esto no significa que lo estén usando 156.000 usuarios, sino que muchos de los usuarios que ha habido a lo largo del tiempo no han eliminado su cuenta y sigue estando ahí, aunque actualmente no la estén usando como hace un tiempo. El 83% serían estudiantes, 2% profesores, 15% invitados y menos del 1% administradores. ¿De dónde vienen esos usuarios? Pues en mayo de 2022 estos usuarios proceden de 1.108 instituciones. Realmente la mayoría, 115.000 usuarios, 75% proceden de la UGR, un 7% de otras instituciones, pues por ejemplo estudiantes Erasmus, y un 18% que no han especificado su país o su institución de origen, de manera que no lo sabemos. Pero algunos de ellos suponemos que serían también de la Universidad de Granada. Hay en total actualmente 538 titulaciones, no hay tantas en la Universidad de Granada, pero hay titulaciones obsoletas, por ejemplo todas las antiguas licenciaturas y diplomaturas que no se han eliminado de la plataforma. Y actualmente hay 7.654 asignaturas. Insisto en lo mismo, no significa que se estén utilizando todas, sino que son asignaturas que quedan del pasado y que los propios profesores no las han eliminado. En cuanto al número de ficheros almacenados en la plataforma, pues actualmente son 835.000 archivos que suponen casi 2 terabytes de almacenamiento. En cuanto a las preguntas de tipo test, de autoevaluación y de exámenes, pues existen en la plataforma 47.000 preguntas.
que han sido respondidas en cuanto, no en los exámenes, sino en la autoevaluación, 26 millones de veces. Es decir, una pregunta se ha respondido varias veces por distintos estudiantes y cada una de las respuestas se cuenta como una vez, entonces esas 47.000 serían 26 millones de veces respondidas. En cuanto a los foros de discusión, hay actualmente 1.400 foros con 66.000 mensajes o posts dentro de las hebras de esos foros. A continuación veréis una serie de gráficas donde se observa más claramente el crecimiento. Podéis ver en todas ellas que hasta principios de 2005 el uso era muy minoritario. Como decía antes, solamente se usó en unas pocas, menos que decenas de asignaturas dentro del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores. El sistema fue creciendo con los proyectos de innovación docente a partir de 2004 y siguió creciendo hasta el año 2015-2016, donde la universidad ya apostó por otra plataforma y en ese momento se quedó estancado. Ha ido bajando el uso, pero como muchas de las asignaturas no se han eliminado, pues por ejemplo en esta figura, que lo que aparece sería en verde claro las asignaturas con profesores y en verde oscuro las asignaturas con estudiantes, pues podemos ver que a partir de 2015 aproximadamente se quedó estancado. Ya no ha ido creciendo, desde luego no al ritmo que lo estaba haciendo antes. Actualmente tenemos 7.600 asignaturas con 5.000 de ellas albergando estudiantes. En cuanto al número de profesores, lo mismo. Unos pocos cientos hasta el año 2006. A partir de ahí fue creciendo hasta que prácticamente lo utilizaron todos los profesores de la Universidad de Granada. El número de profesores actuales coincide casi con el número total de profesores en la universidad, aunque algunos de ellos ya, como decía, no lo utilicen. El número de estudiantes, pues exactamente igual, fue creciendo sobre todo desde el año 2005-2006. Esos escalones que se ven pues serían el comienzo de cada año. Se ven un escalón grande que sería el comienzo del primer cuatrimestre en septiembre y un escalón más pequeño que sería en febrero o marzo el comienzo del segundo cuatrimestre. Actualmente sería un total de casi 130.000 estudiantes. Aquí se ve más claramente el uso real en cuanto a número de estudiantes reales que han accedido, número de estudiantes en rojo y número de profesores en amarillo que han accedido de verdad a la plataforma, no que están inscritos, sino que realmente han accedido. Desde el año 2005 hasta el año 2020-2021. De este curso no aparecen todavía las cifras. Entonces podéis ver cómo la plataforma fue creciendo hasta el año 2012. De 2012 a 2015 se estabilizó. Prácticamente lo utilizaba todo el que quería utilizarlo. No voy a decir toda la Universidad de Granada, pero un número bastante significativo. Fijaos que son casi 50.000 estudiantes reales en cada curso, en esos cursos 2013, 2014, 2015. Y en cuanto a profesores, pues serían aproximadamente algo más de la mitad de la plantilla del profesorado, que sería de entre 3.500 y 4.000, y lo llegaron a utilizar alrededor de 1.800 profesores distintos en esos años. A partir de 2016 fue bajando bruscamente y luego ha ido bajando poco a poco, de manera que actualmente lo están utilizando en el último curso algo menos de 10.000 estudiantes distintos y algo menos de 500 profesores. Aquí una estadística un poco más detallada del uso en cuanto al número de páginas vistas o páginas generadas o clics en cada semana. Podéis ver que hay unos picos muy claros que coinciden justo con el inicio del segundo cuatrimestre en cada curso, que sería donde hay muchos estudiantes consultando calificaciones de los exámenes del primer cuatrimestre, junto con la entrada de nuevos estudiantes y de profesores configurando las asignaturas al principio del segundo cuatrimestre. Entonces esos picos que se pueden observar llegaron al máximo del orden de 2.200.000 aproximadamente páginas vistas en una semana. Actualmente, pues como veis, estamos por debajo de las 300.000 páginas vistas por semana. Aparte de los picos, podéis ver los huecos,
que coincidirían, los huecos grandes coinciden al final de curso con el mes de julio, agosto, septiembre, es decir, con las vacaciones de verano en agosto. Luego hay un pequeño pico después, que serían las vacaciones de Navidad, y un pico de una semana más pequeño que podéis ver en cada curso, hueco, que sería correspondiente a la Semana Santa. En cuanto al número de usuarios distintos por semana, pues exactamente igual. Se puede observar que llegamos a más de 30.000 usuarios distintos en cada semana, en el máximo de 2014, y actualmente pues se está por el orden de unos 3.000 usuarios distintos por semana. En esta sección vamos a ver algunas de las claves del éxito de la plataforma en la Universidad de Granada. La cita dice que la siguiente mejor cosa a tener buena idea es reconocer las buenas ideas por parte de tu usuario. Algunas veces esto último es incluso mejor que tus ideas, ¿no? Esto alude al hecho de que siempre hemos intentado hacer caso a las sugerencias de los usuarios, a los informes de errores, y aunque nuestros limitados recursos no nos han permitido siempre dar una respuesta inmediata, al menos lo hemos intentado hacer en el menor plazo posible. La lista de sugerencias, por supuesto, ha ido creciendo a un ritmo mayor que lo que podíamos hacer, pero al menos siempre ha sido nuestra intención y lo que ha guiado el desarrollo. La primera clave del éxito sería la apertura de la plataforma a toda la Universidad de Granada desde 2004 con los proyectos de innovación docente. Podéis ver en la figura una mesa redonda en el primer encuentro de usuarios de SWAT, que fue además el único encuentro, no se volvió a repetir, el 26 de mayo de 2006. Aparte de esta mesa redonda, en ese mismo encuentro tuvimos un taller, y solamente un ejemplo de los muchísimos talleres que considero que es la segunda clave del éxito, el hecho de ir por distintas facultades dando charlas sobre la utilización de la plataforma. Charlas de 1 hora, de 2 horas, talleres pues de 2-3 horas, donde se formaba a los profesores en el uso de manera que se les hacía perder el miedo, se les hacía crearse una cuenta, y de esta manera, pues aunque no se le pudieran explicar todas las características, pues por lo menos las básicas, que echaran a andar y que luego ya ellos fueran diseminando ese conocimiento entre el resto de sus compañeros y preguntando o aprendiendo por sí mismos o en el manual las cuestiones más avanzadas. La tercera clave sería el soporte o la ayuda a los usuarios. Miles de peticiones respondidas. Creo que en aquellos años llegué a responder entre 5 y 10.000 correos electrónicos. Recuerdo que cada día eran decenas o incluso centenares de correos los que llegaba a responder. Aquí tenéis un ejemplo de uno que me llamó bastante la atención, que me decía: mil gracias, Antonio, por tu ayuda y eficiencia y por haber diseñado un invento informático que funciona de verdad, lo que me reconcilia con las nuevas tecnologías. Esto es algo que, por supuesto, un desarrollador nos proporciona mucho estímulo para seguir adelante. La cuarta clave sería el desarrollo de acuerdo a las peticiones del usuario, a lo que aludía en la cita anterior. Esto es un ejemplo bastante tonto, no es el más significativo, pero pone de manifiesto que a veces pues cuestiones que se nos habían pasado, que no le dábamos importancia, resulta que tenían importancia para algunos usuarios. En este caso hubo un usuario que en Twitter decía que por qué la plataforma no le mandaba algo en plan felicidades cuando en el día de su cumpleaños. La cuestión es que pocos días después esa característica, que desde luego a mí me había parecido algo tonto, porque decía que un programa compruebe la fecha si la fecha actual coincide con la fecha que ha introducido el usuario como su fecha de nacimiento y te diga felicidades, pues no tiene mucho interés, sabiendo que es un programa el que lo hace, que no es una persona real. Pero la cuestión es que a los usuarios finalmente les hacía bastante ilusión. Y por último, algo que creo que es bastante importante, que es las fortalezas de la herramienta. Entre esas fortalezas sería la funcionalidad y la usabilidad, es decir, pues que haga un montón de tareas de ayuda
para la labor docente del profesor y también de los estudiantes. La simplicidad, entendiendo que no son acciones muy configurables, opciones muy complejas, sino muchas veces irnos exactamente a lo que está pidiendo el usuario, a lo mínimo necesario. La fiabilidad y la seguridad, algo muy importante, que consuma pocos recursos porque no siempre disponemos de una máquina, un supercomputador, sino que con un ordenador bastante normalito, sobre todo al principio, pues teníamos que dar servicio a miles de peticiones simultáneas. Y que funcione a las 24 horas de forma rápida y casi sin fallos. Por supuesto nadie está libre de fallos, pero hemos puesto bastante énfasis en la programación, digamos, que esté en esa programación se prevea ya todos los errores posibles para que salgan mensajes de error adecuados en caso de que algo esté mal programado o caso de que el usuario tenga un comportamiento que no estaba contemplado en principio, de forma que salte el error, el usuario lo vea y nos pueda reportar ese error y rápidamente lo corrijamos. Vamos a hablar en esta parte del proyecto OpenSWAT. La cita dice que un planeta es la cuna de la mente, pero uno no puede vivir siempre en la cuna. Bueno, tiene relación con la apertura que ha habido desde el principio, primero abriendo del departamento de la Universidad de Granada y después abriendo hacia cualquier país y cualquier institución del mundo. ¿Qué ocurrió cuando se liberó el software en 2010? Pues que había muy poca difusión, era difícil alcanzar a la audiencia objetivo porque nos dimos cuenta de que había una necesidad de hacer anuncios. No es tan fácil como poner un tweet y decir tenéis esto disponible, porque eso no llega prácticamente a nadie. Y además otra desventaja era que ha habido siempre una ausencia de una instalación muy sencilla. Para hacer una instalación se requiere en primer lugar un servidor Linux propio o en la nube, y luego se requiere tener ciertos conocimientos y seguir una serie de pasos que están detallados en el manual de instalación, pero que pueden llevar varias horas instalando una serie de programas. No es tan sencillo como siguiente. Además, hay mucha competencia, hay muchísimos sistemas LMS, como hemos visto al principio, y algunos de ellos están muy extendidos por el mundo. Además, el software se liberó quizás demasiado tarde, en 2010, no se liberó desde el principio de su desarrollo, y hay un montón de trabajo y un equipo de desarrollo y de difusión muy pequeño. La conclusión es que solamente había un par de instalaciones funcionando, pues prácticamente la de la Universidad de Granada y la de la Universidad Nacional de Asunción. Entonces decidimos crear el proyecto OpenSWAT, que sería una instalación en la nube de la plataforma SWAT ofrecida de forma gratuita a cualquier país por la asociación OpenSWAT que creamos con este fin, una asociación sin ánimo de lucro, independiente de la Universidad de Granada, y de este modo OpenSWAT.org está disponible desde 2012, aunque realmente no comenzó a crecer hasta 2015, cuando decidimos gastar dinero en campaña de anuncios. ¿Por qué añadimos el sufijo open a la palabra SWAT? Pues open porque es software abierto, el software libre, por tanto software abierto, porque está abierto y gratuito para su uso por parte de cualquiera que lo desee, porque el diseño y la interacción está bastante abierto en comparación con otras plataformas. Hay muchas características como la jerarquía, las asignaturas, los profesores, estadísticas de uso, que se pueden ver incluso sin estar logueados frente a otras plataformas que lo primero que hacen es una pantalla de login, y si no tienes un usuario, no te han dado un usuario, no puedes acceder. Además, el contenido abierto se permite, es decir, un usuario, un profesor por ejemplo, puede subir contenido Creative Commons marcándolo como tal, y de ese modo cualquiera puede acceder, incluso si no es estudiante de la asignatura. Un aspecto fundamental cuando se quiere crear un proyecto de este tipo es la internacionalización. Aquí seguimos una serie de pasos. El primero de todos es hacer el código independiente de la institución. Es decir, hay partes del software que cuando desarrollas exclusivamente pensando en tu facultad o en tu asignatura o en tu institución, pues las haces más o menos cableadas o digamos ligadas. Por ejemplo, que el listado de
facultades esté fijo en el propio código, en lugar de estar en la base de datos y que sea editable, o está en un fichero de texto porque no se piensa que eso sea algo que puedan editar los usuarios. El segundo paso sería la traducción a varios idiomas. En principio lo tradujimos a inglés y luego se han ido añadiendo una serie de idiomas. No están todos los mensajes traducidos completamente a todos los idiomas. Por ejemplo, uno de los idiomas que añadimos cuando estuvimos en Paraguay fue el guaraní, pero puesto que en el Google Translator no existe traducción a guaraní, esa traducción no está completa porque es bastante difícil para un usuario que no sea nativo. Otra cuestión es que las fechas tienen que estar en un formato internacional. No puede haber confusión de una fecha, por ejemplo, entre el modelo anglosajón y el modelo español, de día, mes, año en lugar de mes, día, año. Entonces se utilizan varios formatos pero que no sean confusos. También tanto las fechas y horas como los calendarios tienen que ser independientes de la ubicación donde estamos. Esto es algo fundamental. El servidor de OpenSWAT está en Alemania. Si lo estamos usando desde España, la hora de Alemania y la hora de España coinciden. Pero si lo estamos usando, por ejemplo, desde Venezuela, un país donde se ha usado bastante, las horas ya son completamente distintas y claro, no se puede mostrar la hora del servidor. Por ejemplo, esta actividad termina a las 23:59. Vale, las 23:59 en Venezuela, pero eso no son las 23:59 en Alemania. Por tanto, todas las fechas hay que darlas en un formato independiente del uso horario y que luego en JavaScript, en el cliente, en el navegador del cliente, se averigua cuál es el uso horario donde está y se traduzca esa fecha al horario local. También algo relacionado con esto sería el hecho de poder comenzar la semana el lunes o en domingo, porque en España estamos acostumbrados a que las semanas empiezan el lunes, pero no es así en muchos países. Y luego otra cuestión que está por terminar sería el uso de la coma o el punto flotante. Vamos a hablar sobre las campañas de anuncios que hemos hecho en OpenSWAT. La cita es hacer negocios sin anuncios, sin publicidad. Es como guiñar el ojo a una chica en la oscuridad. Tú sabes que lo estás haciendo, pero nadie más se entera. Algo bastante común que se suele usar en publicidad sería el embudo de conversión. Si lo queremos ver como un embudo, quizás habría que poner la figura al revés, puesto que aquí la estamos viendo como una pirámide. Fijaos, esto es un ejemplo entre febrero de 2015 y marzo de 2016, es decir, aproximadamente un año de publicidad. Se hicieron, tanto en Twitter como en Facebook, 2.600.000 impresiones de anuncios. Significa que ese anuncio en la plataforma Twitter o Facebook lo han mostrado hasta 2.600.000 veces. ¿Cuántos usuarios efectivos que de verdad usen la plataforma se han conseguido con esos 2.600.000 impresiones? Pues fijaos, 130.000 hicieron clics, o sea, hubo 130.000 clics, que supone el 5% de esos 2.600.000 en el enlace que aparece en el anuncio. De esos 130.000, 5.200 llegaron a crearse una cuenta, que supone el 4% de los 130.000. De esos 5.200, la mitad aproximadamente, 2.600, rellenó sus datos. Es decir, algunos no pasaron de crearse la cuenta y cuando vieron el formulario donde se le pedían los datos, la mitad ya desistieron. El 10% de esos 2.600, unos 260, crearon su centro, su titulación, su asignatura. La mitad de esos se inscribieron en la asignatura que habían creado. La mitad aproximadamente de ellos, unos 65, crearon contenido en la asignatura. Y 13 de esos 65 llegaron a utilizarlo realmente como profesores con sus estudiantes. Es decir, el 20% de esos 65. Esto significa 13 de 2.600.000, es decir, 5 de cada millón. En las tablas siguientes aparece el coste que supuso los anuncios entre 2015 y 2017. Se hicieron anuncios tanto en Twitter como en Facebook como en Google.
En Twitter es la plataforma que vimos que nos daba mayor rendimiento y donde hemos gastado más dinero. Gastamos en estos 2 años 4.650 euros, 2.400 euros en Facebook y 1.255 euros en Google. En total 8.300 euros. Ahí tenéis las cifras de los días de cada una de las distintas campañas. En cada una de las plataformas se hicieron varias campañas. El coste por día que supone, es decir, estamos hablando de un total de algo menos de 10 euros, 8,69 euros por día, que bueno, puede parecer poco por un día, pero hay que sostenerlo durante 2 años, y cuando lo que hay detrás pues prácticamente es una sola persona, imaginaos el coste que supone. Las impresiones, igual que las 2.600.000 del embudo de antes, sería el número de veces que la plataforma ha mostrado el anuncio. 14 millones de veces en Twitter, 12 millones de veces en Facebook y 400.000 veces en Google. En total 27 millones de impresiones. El número de clics totales 50.000, 192.000, 15.000. En total 258.000. Y el coste por clic 0,108 euros en Twitter, 0,012 euros, es decir, 1,2 céntimos en Facebook y 8 céntimos en Google. En promedio, 3 céntimos por clic. Bueno, una cosa es el clic, pero como hemos visto en el embudo de antes, ¿cuántos de esos clics se traducen en uso real, en crear un usuario real? Pues eso se ve en la tabla de abajo. El número de asignaturas o usuarios con uso real que se crearon, suponemos que, bueno, no todos serían por el coste de los anuncios, sino algunos serían, digamos, uso orgánico, es decir, que han buscado, le ha salido a la plataforma o alguien se lo ha dicho y han entrado, ¿no? Pero como antes de la publicidad casi no entraba nadie, suponemos que la mayoría provienen de estos anuncios. Pues se crearon 528 asignaturas, que supone un total por asignatura de 15 euros, es decir, nos ha costado 15 euros cada asignatura. 385 nuevos profesores, es decir, 21 euros por profesor, 1.657 estudiantes, es decir, 5 euros por estudiante. Bueno, y ahí al final tenéis el número total de usuarios, que sería 45 céntimos por usuario. Realmente son usuarios que, como veis, de esos 18.000 muy pocos llegaron a ser realmente profesores. La mayoría simplemente crean una cuenta y no prosiguen, no siguen adelante. Entonces, claro, 21 euros por profesor supone un coste elevadísimo para nosotros. Aquí tenéis una comparación de la conversión, es decir, de el rendimiento real que nos ha dado esa publicidad en cuanto a cuentas de usuarios y asignaturas en las distintas plataformas, en Twitter, en Facebook y en Google. Y bueno, esto fue una comparación que se hizo en 2017 independiente de las campañas anteriores. En estas comparativas se gastaron 66 euros en Twitter, 109 euros en Facebook y 65 euros en Google. Ahí tenéis las impresiones, 271.000, 148.000 y 13.000. El número de clics reales, el coste por clic y el número de cuentas nuevas que se crearon y de asignaturas nuevas. Aquí lo que se hizo fue tener una semana Twitter, la semana siguiente Facebook, la semana siguiente Google y de nuevo empezar una semana Twitter, otra semana Facebook, otra semana Google. De esa manera se podía ver el fruto real de cada una de las campañas. Entonces, lo que está en amarillo resaltado supone que Twitter es la que nos daba un rendimiento mayor, aunque no tenía el coste por clic más barato, pero digamos que llegaban usuarios de más calidad, un porcentaje más alto de usuarios llegaba a crearse la cuenta o llegaba a crearse la asignatura, de manera que sería el coste real más barato, ¿no? 36 céntimos de euro por cada cuenta nueva, insisto, no cuenta de profesor o de estudiante, sino simplemente cuenta de usuario, y 6 euros por cada asignatura nueva. Igual que antes hablamos de cifras de SWOT en la Universidad de Granada, vamos a hablar ahora de algunas cifras de OpenSWOT. En este caso la cita es de un grupo de Granada, de niños mutantes, un fragmento de una de sus canciones que me gusta mucho personalmente, que dice: y si no me quieres ver, ya sabes que seguro que hay alguien que querrá.
sabéis con qué tiene que ver, ¿no? Entre enero de 2014 y mayo de 2022, en este caso en OpenSWAP comenzó a crecer, o podemos tener estadísticas significativas desde 2014, se han hecho 5,5 millones de clics o de páginas vistas, el 30% correspondiente a estudiantes, el 16% a profesores, el 6% a administradores. En este caso, otros es un porcentaje muy alto, casi la mitad de los clics corresponden a usuarios que se crean la cuenta, navegan por la plataforma y no llegan a hacer un uso real. Actualmente tenemos 34.800 usuarios, el 16%, 5.600 son estudiantes, 1.900, el 6% son profesores, 150, menos del 1% son administradores y el resto, que es la mayoría, 79% de esos 34.000, es decir, 27.500 usuarios son solamente invitados, es decir, usuarios que se han creado la cuenta pero que no han llegado a hacer un uso real de la plataforma como profesores o estudiantes. Todos estos usuarios provienen de 152 países, en la plataforma hay 23.593 instituciones y los usuarios provienen de 2.173 de esas instituciones. Es decir, nosotros hemos ido creando instituciones incluso de forma preventiva antes de que las crearan o de que las necesitaran los usuarios, para que si entran, pues al menos en muchos casos, si son universidades, por ejemplo, pues no tengan que estar creándolas. Luego los centros, pues bueno, no están creados ya en este caso todos los del mundo, sino solamente de las instituciones donde van habiendo un uso. Hay 2.642 centros creados, recordad que son facultades, escuelas, etcétera. 2.968 titulaciones en esos centros y 4.553 asignaturas en esas titulaciones. En la figura, en la tabla de la izquierda, podéis ver los 10 primeros países por número de usuarios que dicen ser de ese país. En primer lugar estaría Venezuela con 7.745 usuarios, luego México con 2.300 usuarios, luego España con 1.700, luego Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Guatemala y Bolivia. Y eso se refleja en el mapa de la derecha. Todos los países que no están en blanco tienen al menos un usuario, pero bueno, hay muchos países, por ejemplo, de África o de Asia, algunos que tienen muy pocos usuarios. Uno de los hitos más relevantes fue que en una televisión de Venezuela, bueno, es una televisión que se llama Telesur TV, que se produce en Venezuela pero se ve en varios países de Latinoamérica, llegaron a hacernos una entrevista y un reportaje que está disponible, se puede buscar en YouTube. De hecho, en el canal de YouTube de OpenSWAP está enlazado y podéis ver ese reportaje que se hizo en julio de 2017. En esta figura podéis ver de una manera gráfica las 2.173 instituciones de las cuales provienen usuarios de la plataforma. Veréis que la mayoría tienen sus escudos personalizados, sus logos. Hay alguna de reciente creación que aún no ha habido tiempo de ir creando el logo. Bueno, es un trabajo que requiere cierta meticulosidad a la hora de buscar el logo, configurar el fondo transparente, etcétera. Entonces no siempre vamos al día, ¿no? Entre tanto trabajo por hacer. El orden va desde la que tiene más usuarios hasta las que tienen menos usuarios. Todas las de abajo tienen un único usuario y las de arriba, fijaos que hay algunas con bastantes cientos de usuarios. En cuanto al uso, pues una gráfica parecida a las que vimos antes de la Universidad de Granada. Aquí sería el número de usuarios únicos por mes. Fijaos que hay algunos meses que han llegado a usar la plataforma más de 1.500 usuarios distintos. Está marcado en amarillo en ese recuadro las campañas de anuncios que se hicieron. Se ve claramente como, aunque la plataforma estaba disponible antes de comenzar los anuncios, el crecimiento no comenzó hasta los anuncios. ¿Qué ocurre? Que a partir de 2017 ya no se ha gastado más dinero en publicidad y realmente sería necesario hacer nuevas campañas si queremos que el número de usuarios siga creciendo. Porque si no, poco a poco, usuarios que ya lo usaban van olvidándose y no llegan nuevos usuarios sencillamente porque no conocen la existencia. Aquí sería el número de profesores por mes.
y en este caso el número de estudiantes por mes. Fijaos cómo el número de estudiantes va un poco con retraso con respecto al número de profesores. Claro, aquí se van creando profesores, pero no llegan a utilizar realmente la plataforma en el momento que se creen, que empiezan con su uso. Una vez que se han habituado al uso, suelen ir utilizándolo en más asignaturas, y de ahí que el número de estudiantes crezca con cierta inercia.